Bueno, vamos a empezar. Muy buenos días, sean todos bienvenidos, público presente, señores del Tribunal Electoral, autoridades de la USMA que nos ven por el canal de YouTube, profesores y jóvenes estudiantes. Agradecemos también la presencia de la profesora Zailari, directora de la Escuela de Comunicación, y a los miembros del Tribunal Electoral. La comunicación política es una especialidad importante para la formación de los estudiantes y cobra gran relevancia porque este año es un año preelectoral. Es por eso que en la tarde de hoy la Escuela de Comunicación se complace en presentar la charla sobre comunicación política, donde se abordarán importantes detalles que necesitamos saber como ciudadanos y comunicadores. Además de esto, realizaremos un simulacro de lo que sería una elección. Muy importante porque pienso que aquí muchos no han votado, entonces es una buena oportunidad. Iniciaremos esta muy importante conferencia con la licenciada Kemi Lo. Ella es licenciada en periodismo de la Universidad de Panamá, con más de 10 años de experiencia y ha ejercido en empresas como El Siglo y La Estrella, Capital Financiero, entre otras. Actualmente es periodista y community manager en el Tribunal Electoral. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la licenciada Kemi Lo. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy les hablaremos sobre comunicación política. Con respecto a la comunicación política enfocada pues a la parte de comunicación institucional, gubernamental. Aunque vamos a ver durante el breve recorrido, ¿verdad?, cómo comenzó la comunicación política, algo de sus antecedentes, un poquito más de cómo ha sido su desarrollo a través de la historia. Y bueno, les hablaremos acerca del trabajo que realizamos en el Tribunal Electoral con respecto a lo que es comunicación política y también enfocado en la parte digital. ¿Sí? Estamos. Recorrido histórico de la comunicación política. Bueno, se ha dicho pues siempre que la política pues nace en Atenas, nace con el concepto de Estado, de política, y bueno, allí tenemos que la comunicación política pasa por lo que es la retórica, la polis, el ágora, la dialéctica, también está por la escogencia de los magistrados, también está por lo del clientelismo, los candidatos, los comicios, está también el periodo de la monarquía y de la iglesia, está también la parte de la Revolución Americana y el desarrollo de los medios de comunicación masivos. Ah, bueno, puede ser. Gracias. Okay. Entonces, ¿qué es la comunicación política? Hay muchas personas que dicen que la comunicación política tiene que ver con investigación, tiene que ver con propaganda, tiene que ver con marketing, marketing electoral, marketing político, relaciones públicas. ¿Diga? Ay, no se está viendo. Gracias. Se movió, se estaba bien ahorita proyectado. Se desconectó, parece. ¿Por qué no se proyecta? Ahora sí. Ahora sí.
Ok. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar o tienen alguna idea de lo que es eso? ¿Ya la leyeron? Yo sé que sí, de lo que recuerdan ahorita del flachazo que leyeron. ¿Tienen alguna idea de lo que es comunicación política? ¿Han escuchado? ¿Les suena de algo? ¿Qué me pueden decir? Ah, sí. A ver, dígame. Ok, perfecto. Necesito dos más. Dos más. Alguien que se atreva por allí. Yo estoy nerviosa, súper nerviosa, de verdad. No estoy tan acostumbrada, pero bueno. Me encanta la comunicación. Ajá. Así que, ¿alguno de ustedes que quiera de repente compartir? Lo que yo entiendo por comunicación política es la comunicación que se usa en campañas políticas, como ahí leí que dijo propagandas, marketing y ese tipo de estrategias usadas para que más gente se incline por un político en unas próximas elecciones. Perfecto. Gracias. ¿Otra más? Ok, creo que como dice mi compañero, la comunicación política va siendo como las estrategias que utilizan los políticos para poder llegar a la gente. Bueno, por lo que yo entiendo acerca de la comunicación política, es acerca de esto, el acto de hacer un discurso a favor de algo, porque en la historia se influye mucho por la política, pues, y eso es uno de los tantos, ¿cómo se dice?, pilares que formaron la sociedad. Y la comunicación fue importante porque para inculcar esos pensamientos políticos, primero tuvo que pasar por una cosa de comunicación, de un discurso. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, estamos bastante cerca de lo que es comunicación política. Y precisamente eso, la política no existe sin comunicación. O sea, la comunicación es muy importante para que nos podamos dar a entender, para que podamos, como comentan ustedes, transmitir esas ideas, esos mensajes y que las personas puedan interactuar entre sí y puedan reaccionar a lo que, como en este caso han mencionado, los candidatos o los partidos políticos quieran expresar y para que se realicen o se den las acciones que se necesitan para poder gobernar, en teoría, para la mayoría de la población. Entonces, la comunicación política tiene que ver eso mucho, pero también no solamente está relacionada con la parte de la política, la parte electoral, sino también está vinculada con ese ejercicio de dar a conocer una idea y de incidir para que se actúe sobre eso. O sea, es como persuadir a la población o al auditorio de que pueda realizar una acción. Normalmente, vamos a ver, tiene varios elementos. Vamos a ver alguna definición que estuve buscando por allí y me gustó bastante la definición que tiene esta autora. Es bastante moderna y bueno, la comunicación política, dice, es la actividad de determinadas personas e instituciones en donde se da un resultado de su interacción y se produce un intercambio de mensajes con los que se articula la toma de decisiones políticas, así como su aplicación en y para la sociedad. O sea, no solamente tiene que ver con campañas políticas, con candidatos políticos, sino también una vez que se llega al gobierno, también hay que comunicar ideas y muchas de estas ideas son ideas políticas porque tienen que ver con la política. Entonces, tenemos una gama o un amplio espectro de lo que es la comunicación política. O sea, son varias cosas que combinan muchas veces diferentes campos, diferentes especialidades. Por eso, incluso hasta ingenieros en sistemas tú los vas a ver dentro de la comunicación política. Bueno, como ya sabemos que la comunicación política es una disciplina que es
el resultado de la mezcla de lo que es la comunicación con las ciencias políticas y que prácticamente está enfocada en estudiar la forma en que la información se difunde e influye en la política y en el intercambio de mensajes, como bien lo escuchamos de ustedes mismos, entre políticos, los mensajes de los medios de comunicación y del público en general. También podemos decir que no solamente se da en campañas, como les estaba mencionando hace un momento, sino que se da fuera de ellas, de forma interactiva durante todo el proceso electoral, incluyendo los gobiernos en el poder. Su narrativa funciona no solo para informar, sino para persuadir y llamar la atención de los ciudadanos a la acción. Y como es un campo interdisciplinar, como les comentaba hace un rato, combina las ciencias sociales, de la comunicación estratégica y también los estudios de medios de comunicación política y el gobierno. Algunos elementos indispensables de la comunicación política están el cognitivo, el afectivo y el llamado a la acción. El cognitivo, que tiene que ver con los datos puros y duros, porque necesitamos en política, para que se realicen las diferentes políticas sociales, se necesita tener información. Son datos que nosotros los comunicadores tenemos que explicar, que tenemos que desarrollar de una forma entendible y desmenuzarla para que el público pueda entenderla. O sea, hay comunicación por parte de los medios de comunicación, de esa información pura y dura, que se necesita para poder realizar política en beneficio de la comunidad o del pueblo. Entonces, está la parte afectiva, en donde tienes que desarrollar o resaltar el por qué es importante esa información, esa data o la acción que necesita realizar ese político o ese candidato o el director de la institución. O sea, son informaciones que tienes que mostrar el por qué se necesita con tanta importancia esa información y que se desarrollen esas políticas. Y el llamado a la acción, pues para invitar a las personas a que realicen lo que se tenga que hacer en el momento con respecto a lo que se está comunicando. Hay diferentes teorías que tienen que ver con comunicación política. Como les dije, les iba a hacer un repaso, va a ser un pantallazo nada más para que puedan tener como una idea de que esto no es un concepto nuevo, es un concepto súper viejo que se viene desarrollando desde que está la comunicación o el desarrollo de la comunicación de los medios masivos, en donde más o menos aproximadamente en la década de los 40, 50, que comenzó a desarrollarse esto, producto pues de la comunicación política y la propaganda de guerra, la comunicación política de guerra y la propaganda pues en esos tiempos, y se desarrolló pues la teoría de la comunicación con los diferentes exponentes como Laswell, estaba también como Katz, también como Kurtz, con las diferentes teorías que conocemos, los modelos de comunicación de, por ejemplo, la aguja hipodérmica, y también el desarrollo de la comunicación y de cómo se daba ese fenómeno en los diferentes grupos, cómo influenciaban, ¿cómo se dice esto?, los líderes de opinión a la opinión pública o al resto de la población, cómo cómo la información esta grupal incidía en el resto de la población, en la conducta, incidía en la conducta. Entonces, todos estos fenómenos se fueron, ¿cómo se dice esto?, se fueron investigando y son los que hoy día tenemos para poder realizar nuestro trabajo como comunicadores y para entender toda la dinámica que se tiene como comunicación política. Porque todas estas teorías, aunque ustedes las vean todas lejanas, y que tienen a veces algunos términos extraños, en algunos momentos, en otros no, todas coinciden y todas se utilizan como base para poder entender lo que está pasando hoy día. Y todas explican la situación de las redes sociales, con los medios tecnológicos y el expansionismo que ha tenido la información y la velocidad y el alcance que tiene hoy día. Entonces, todas estas teorías nos ayudan a entender todos estos fenómenos de manera que las estrategias que vayan a realizar para poder comunicar de forma eficaz puedan llegar a su público, como ustedes desean, y para que se realicen las acciones que desean. A ver, seguimos. Okay. Ahí están las teorías mediadas, están las teorías de enfrentamiento y están las teorías de interacción. Estas teorías son teorías de comunicación política. Las teorías mediadas, allí hay 3 autores que mencionan pues
los diferentes elementos que tienen que ver con la comunicación política. Por ejemplo, Judson dice que la comunicación política está relacionada con el discurso electoral, que es más lo de las campañas. Primero se fue desarrollando así, con la parte política, solamente y exclusivamente con la parte electoral, la parte de candidatos y la parte de los electores votantes. También menciona la parte del discurso partidario y los debates entre los que aspiran al poder. La teoría de Blondel, que toma en cuenta la teoría de Judson y le agrega las instituciones, los diferentes tipos de instituciones y las relaciones que existen entre estas instituciones, que están los partidos políticos, los candidatos, las instituciones como los medios de comunicación y pues la sociedad en general, y cómo interactúan ellas. En la parte del siguiente, McNair, tiene que ver entonces con agregar los diferentes tipos de instituciones. Ya no solamente eran los partidos políticos, sino que también las instituciones públicas, las instituciones privadas y todo lo que tiene que ver con este conglomerado de actores que están en la sociedad y que de una u otra forma necesitan tener información y comunicación política para realizar diferentes acciones en beneficio de ciertos temas. Teorías de enfrentamiento. Son los opuestos. Aquí están Walton y están Woodward, que tienen que ver, uno, que está relacionado con la información, con la política, la comunicación propia del partido y la opinión pública. Esto bajo un análisis entre sus categorías y adentro de ellos resuelve pues el mito de la comunicación política. Se concentra más bien en la comunicación, ¿cómo se dice?, también propia de los partidos políticos y de la opinión pública, el qué dirán del candidato o del partido, de la institución colectiva. Y la teoría de Woodward tiene que ver más con los efectos ya a corto plazo en la agenda mediática. Ya entra el actor de los medios de comunicación como un actor de poder, y en donde destaca 3 puntos. Está la estrategia, la parte de la mediación, y está también la parte de la comunicación orientada, que tiene que ver dirigida pues a los diferentes targets, diferentes tipos de público, y la comunicación, la parte mediada, pues que ellos buscan un nivel entre aquellos que están de acuerdo o en desacuerdo, y pues son como una especie de mediador entre el candidato o la parte política y la sociedad. O sea, estoy hablándoles las teorías que han ido a través de la historia. Prácticamente van de la parte política full de candidatos y políticos, candidatos y partidos, entonces hasta la parte acá de otras instituciones que tienen que ver ya con los medios de comunicación y las instituciones públicas y privadas. Pasamos. Entonces, como les comentaba, la comunicación política es básica, necesaria que se conozca lo del ciclo electoral, porque mencionaban muy bien, y como lo hemos visto, toman en cuenta la parte política. La comunicación política tiene mucho que ver entonces con conocer la parte del periodo del ciclo electoral, que está comprendido por 4 partes: la parte de no electoral, la preelectoral, la electoral y la postelectoral. En cada una de estas partes es importante realizar ciertas actividades. ¿Por qué? Porque la comunicación política, como les decía, es parte de una estrategia. No solamente es comunicar por comunicar, sino saber identificar qué está en el ambiente, qué está pasando, qué está sucediendo, qué. Por ejemplo, si estás haciendo comunicación política para un político o un partido, necesitas saber qué se está diciendo de tu candidato, o qué se está diciendo, por ejemplo, en una institución, qué se está diciendo de tu institución. Y necesitas saber en qué momento se está hablando y de qué tema se está hablando en ese momento, para poder hacer una comunicación eficaz. Entonces son varias cosas. Como les decía, en el momento no electoral se tiene que dedicar a la observación y a la investigación. Ese pantallazo, ese paneo de conocer qué está pasando, qué está diciendo la gente, dónde estamos parados, qué aspiraciones tienen, cuáles son sus necesidades, dependiendo
de qué lado estén. La preelectoral, que tiene que ver con planificar. En la preelectoral, ya en base a lo que se ha observado y se ha investigado, ya tenemos razones suficientes o tenemos criterios suficientes para poder saber cómo vamos a realizar o a planificar una estrategia. En el electoral, que tiene que ver con dirigir, ya entonces vamos a aplicar esa estrategia que hemos pues planificado e identificado. Y en la parte del postelectoral, que ya queda prácticamente comprobar o verificar si hemos realizado el trabajo, si ganamos, si perdimos en caso de las campañas electorales, si como institución nosotros logramos el objetivo de comunicar la información que necesitábamos que la gente supiera. En nuestro caso, por ejemplo, el Tribunal Electoral tiene que comunicar ahorita mucha información política, porque todos ustedes, por ejemplo, o todos nosotros, todas las personas necesitamos saber sobre el proceso electoral. Ahorita nosotros estamos en la fase 2, en la fase 2 preelectoral. Diga. Es correcto. Sí, o sea, tenemos que empezar desde cero, porque no podemos comenzar a evaluar nada sin tener primero los objetivos. Tenemos que ver qué vamos a hacer, qué vamos a identificar, qué vamos a ver, cómo se está comportando la sociedad. Y todas estas cosas tienen que entenderlas los comunicadores para poder entonces comunicar y expresar los mensajes que requerimos para la comunicación política. Es correcto, es correcto. Compromiso. Ay, no. Uy, perdón. Ay, por favor. Compromiso del Pacto Ético Digital. Procurar que al hacer propaganda electoral y utilizar las redes sociales se eviten las campañas sucias. Ok, bueno, como les comentaba, vamos a continuar. Disculpen el imprevisto, es que esa gráfica no iba ahí. Como les digo, nosotros tenemos que estar pendientes de todo lo que está pasando en nuestra actualidad. Y aquí les traje unas estadísticas de un estudio que realiza sobre redes sociales. Nosotros estamos en el departamento de comunicación en la parte digital y nosotros realizamos pues diferentes contenidos que tienen que ver con los jóvenes, con los chicos, para que los chicos conozcan sobre política. Y a veces es difícil porque los chicos de repente no les gusta la política o no conocen ciertos términos, no conocen exactamente, están aprendiendo pues. Hay unos que sí les interesa y sí quieren conocer y pues les llama más la atención y se educan en ese tema. Pero hay otros que de repente no lo conocen, pero ya están en edades de que necesitan conocer de cómo funciona, cuál es la estructura del Estado, de cómo tienen que elegir a sus autoridades, de cómo pueden hacer que los dineros del Estado puedan revertir en programas públicos que beneficien a toda la comunidad. Entonces ya son chicos que están comenzando a formarse y que ya están, por ejemplo ustedes, que ya están en edad de votación. Entonces nosotros, el trabajo que realizamos tiene que ver mucho con eso, con ver cómo está el ambiente y llegar a esta comunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos ¿cómo se dice? La mayor... la percepción popular. Tenemos también enfocado en los jóvenes acerca de la cantidad de jóvenes que estarían habilitados para poder votar. Nosotros tomamos mucho en cuenta la parte de los jóvenes, que aproximadamente son 374.939
18 jóvenes que estarían pues habilitados para votar en el 2024. Es una gran proporción de jóvenes que tienen que ir a votar y a los cuales nosotros queremos que la información política les llegue. La información que ustedes muy bien han dicho, que es comunicación, que es información política, información para poder elegir a nuestras autoridades. Este estudio nos muestra los diferentes alcances que tienen las diferentes redes sociales en los diferentes, ¿cómo se dice esto? Para las diferentes audiencias. Y con esto nosotros nos guiamos para poder hacer los diferentes contenidos que puedan dar a conocer la información electoral. En la parte de la comunicación política digital en el Tribunal Electoral, nosotros tenemos que informarles a ustedes acerca de no solamente la parte política, que tenemos que ver con el código electoral, las diferentes disposiciones que necesitan saber los candidatos para que puedan postularse y las personas que puedan ir a votar, sino que también tenemos diferentes servicios que ofrecemos. Entonces, como por ejemplo, que registramos a las personas para que tengan un número de identidad personal, también los matrimonios, salud, los matrimonios, diferentes tipos de servicios. Toda esta es información política porque tiene cifras y datos duros, puros y duros, que hay que comunicar para que tengan información vital. En el caso de nosotros, por ejemplo, que está también la parte de cedulación, está la cedulación para los menores de edad y los ya que tengan mayoría de edad. Nosotros hicimos, no sé si ustedes lograron ver la campaña que realizamos acerca de dónde está mi cédula. No sé si lo lograron ver para carnavales, ¿no? Algunos. Ajá, cuando se perdía la cédula. Ah, ok. Bueno, esta es una de las formas en cómo tú tienes que desarrollar ¿cómo se dice esto? Un contenido de valor que pueda llegar al grupo de jóvenes, porque no es el mismo lenguaje que le vas a hablar a una persona que tenga 30, 40 años que a una persona que tenga 15 o 16. Entonces, hay diferentes formas de cómo tú puedas comunicar esa información pura y dura que está escrita por allí, que de repente nadie la lee. Entonces necesitas ver la forma en cómo le llegas a otro público para que puedan familiarizarse con eso. Entonces, una de las mejores formas pues es irte adecuando a los diferentes públicos que tienes para generarla. Por ejemplo, ahora sí la podemos poner acá. 1, 2, 3, ahora. ¿Dónde está mi cédula? Esta vez sí la voy a... ¿No se escucha? ¿Dónde está mi cédula? ¿Dónde estará? Yeah. Oye, lo que me sucedió, salí pa' los culecos, me descuidé y mi cédula se perdió. ¿Cómo? Entré en desesperación, pero todo tiene una solución. ¿Y qué hiciste? Yo la viví, nadie me contó. ¿Dónde está mi cédula.com? Accedí, parece... Bueno, si ustedes entran a sus celulares, la pueden ver en Instagram, en Twitter, que va a salir bien chévere. No demora mucho. Esta vez sí la voy a encontrar. ¿Dónde está mi cédula? ¿Dónde estará? Pero oye, lo que me sucedió, salí pa' los culecos, me descuidé y mi cédula se perdió. ¿Cómo? Entré en desesperación, pero todo tiene una solución. ¿Y qué hiciste? Yo la viví, nadie me contó. ¿Dónde está mi cédula.com? Accedí, parece que alguien la encontró y mi cédula apareció. ¿Dónde está mi cédula? Cédula llegas a encontrar. ¿Dónde está mi cédula? Llévala a cualquier puesto del tribunal. ¡Ey! Estamos
Claro, si encuentras una cédula extraviada, devuélvela a los puntos del Tribunal Electoral para que la puedan ubicar en donde está misedula.com. Tribunal Electoral. Tribunal contigo. Correcto. No la ponga hasta ahí. Ajá. Bueno, esa es parte de la información, o sea, nosotros la tenemos en comunicados, tenemos esa información en la página web, tenemos diferentes formas de donde tenemos esa información plasmada, pero normalmente no la leen y siempre están llamando, preguntando, no conocen, oye, ¿tú sabes qué se puede hacer? O cómo se puede ir, o oye, ¿tú sabes a dónde hay que preguntar por la renovación? O sea, son varias cosas y siempre son preguntas recurrentes. Entonces, normalmente las personas necesitan información y tenemos que generar este tipo de producto para que podamos llegar a la gente. A veces hasta de repente a las personas adultas les interesa porque suena bien, se escucha bien, no sé, es algo como diferente y entretenido. Es una persona ahí hablando todo el rato así como yo, y no te da sueño. Entonces, y esto es pura producción de nosotros, o sea, en casa se trabajó la producción, los chicos son de ahí mismo, son toda gente que trabaja allí en el tribunal, y bueno, la producción, la edición, todo es allí. Otro tipo de comunicación política que tenemos en el Tribunal Electoral también es acerca de... Los precandidatos ya no necesitan presentar un 10% de firmas iniciadoras, sino que solo basta con que presenten el memorial y que su solicitud quede en firme para que se les reconozcan como precandidatos. Este es un tipo de comunicación más sencilla, pero también... Los precandidatos ya no necesitan presentar... Como les decía, es información también pura y dura que necesitan saber en este caso, pues, las personas que aspiran a tener algún puesto político o aspiran a participar del proceso electoral para que sean elegidos. Entonces, es otro tipo de público, pero también tratamos, pues, de llegarle a través de un medio de comunicación que es mucho más dinámico y, pues, que lo ven personas de menores edades y que tienen muchísimo mayor alcance. Entonces, son diferentes tipos de comunicación. Como ven, esta es un poquito más formal, es más tranquila, también es sencilla, es súper corta. Y bueno, allí dice la información, pues, en este caso son las ventajas de ser un precandidato por libre postulación. Y acá, en la siguiente, está el paso a paso. Si deseas aspirar a una candidatura por la libre postulación, estos son los pasos a seguir. Primero, deberás llenar el memorial de solicitud de reconocimiento como precandidato. Luego, si la solicitud cumple con todos los requisitos, se publicará un aviso luego de 2 días en el boletín electoral con los datos y logo de quienes aspiren al cargo. Seguido, se abre el periodo de impugnaciones después de 3 días hábiles desde el último día de publicación del aviso. Luego, deberás abrir una cuenta única de campaña en el Banco Nacional o Caja de Ahorros, la cual debe contar con la autorización de la Dirección de Organización Electoral. Una vez los pasos anteriores se hayan completado, la resolución que reconoce la precandidatura autorizará el proceso de recolección de firmas. Por último, los precandidatos tendrán 30 días para coordinar la capacitación sobre los distintos métodos de recolección de firma de respaldo para ellos y para sus instructores iniciales. Recuerda, el periodo para presentar solicitudes como precandidatos inició el 1 de junio y culmina el 31 de julio. La patria la hacemos contigo. Perfecto. Entonces, de esta forma se puede llegar entonces a comunicar información pura y dura que está normalmente en los boletines electorales y que de repente a veces como que no es tan fácil o no es tan animada de ir a buscarla y conocerla. Entonces, nosotros como comunicadores tenemos que hacerlo un poquito más sencillo para que podamos tener esa comunicación o esa información política tan necesaria para el país. Entonces, acá vamos a ver. Bueno, algunos pasos que les puedo recomendar para poder hacer
el tipo de comunicación política, ya sea si están dentro de una campaña o si están en una institución o si están en alguna entidad, en algún, ya sea partido político o dentro de algún grupo, porque también se da un grupo económico, un grupo de empresa privada. Siempre todos los actores tienen en algún momento que hacer comunicación política. Y estos serían, por ejemplo, definir los objetivos, como le mencionaba la joven, definir los objetivos, segmentar la comunicación, definir los canales digitales a utilizar, diseñar un contenido que genere valor. En definir los objetivos tenemos que ver la parte de la estrategia, tenemos que ver la parte de los diferentes, ¿cómo se dice esto?, temas que vamos a evaluar, qué cosas están hablando, o sea, hacer todo el análisis para luego entonces sacar u obtener la información que necesitamos saber, las necesidades, cuáles son de repente las aspiraciones de las personas, qué desconocen las personas, qué hay que explicarle a las personas para que tengan el conocimiento y puedan, por ejemplo, en nuestro caso, las personas puedan votar. Por ejemplo, muchas personas no conocen cómo es la parte de cuando vas al circuito de votación, tienes que ir a llenar las papeletas, tienes que depositarla en la urna, o sea, muchas personas desconocen esto. Entonces, son algunas de las formas, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta para comunicar. Entonces, eso está dentro de los objetivos. Segmentar la comunicación por micronichos de mercado. Como lo hemos visto, nosotros elaboramos estos productos para gente joven, para poder comunicarnos con ellos y para que la información pura y dura no sea tan tediosa. Y se subdivide también la información, porque a ciertas personas les llegamos de una forma, a otras personas pues se les comunica de otra forma. Pues en el tercer punto, que es definir los canales digitales a utilizar, pues normalmente vemos cuáles son los canales que tienen mayor alcance o de repente en nuestra población cuáles son los que más utilizan. Por ejemplo, normalmente es Instagram los que utilizamos más, así que lo enfocamos más en Instagram, por ejemplo, o de repente hay una información que necesitas y se tiene que publicar sí o sí en Twitter. O sea, allí es el detalle de evaluar y por ello la importancia de la estrategia. No, en todo. No necesariamente, por eso les decía que la parte de la comunicación política no se encierra solamente en campañas electorales. La comunicación política va mucho más allá. Es información pura y dura que se requiere para realizar algún tipo de acción en pro de los programas sociales, en pro de la política o de políticas que se tenga en un estado. Pueden ser de repente informaciones que necesita un dueño de una empresa, ¿verdad?, que necesita datos puros duros y de repente no los tiene y necesitan comunicarlo. Esa información se tiene que traducir y poder explicarse. Entonces, ¿y por qué es política? Porque interactúa con todos los miembros de la sociedad y porque si esa información económica no se dice o no se da a conocer, no se puede generar entonces estas acciones políticas que contribuyen a la administración del Estado. O sea, es por ello que no solamente funciona en campañas políticas, que al principio pensábamos que era así, era solamente candidatos, era solamente políticos o era solamente la parte de propaganda política. Exacto, o sea, las edades de las personas, qué gustos tienen las personas, de repente qué información les gusta ver más a las personas. Es por eso que se necesita observar y estudiar cómo está el ambiente. Allí te permite, por ejemplo, con el estudio que les mencioné de HotSuite,
de Hootsuite, allí te dice, ok, en Panamá tenemos la mayoría de personas que interactúan en Instagram, o la mayoría de las personas que interactúan en Facebook, o la mayoría de las personas que interactúan en Twitter, por ejemplo. Entonces, en base a eso, ya tienes la parte de qué canales están disponibles, en qué canales se puede visibilizar más la información. Además de eso, tienes que desarrollar el producto. ¿Cómo vas a explicar algo tan complejo en algo más sencillo? Y de allí entonces, ya sea tipo video, con música o con artistas, allí entonces entra la tarea del comunicador, la parte de cómo nosotros vamos a comunicar esa información. Y la otra, pues definir los canales, que ya tiene que ver con la parte del estudio que se realice, y diseñar el contenido de valor, pues que ahí entra la creatividad de los comunicadores, la creatividad de los productores. En lo siguiente, la generación de interacción. Como les digo, lo que tiene que ver con la parte de las redes sociales, la red social, ustedes tienen que elegir la red social que más convenga para comunicar esa información, donde haya más interacción, donde de repente las personas les agrade más estar o en comunidad, en donde puedan interactuar y cuidar mucho esa parte. La activación de la participación también, que sería pues la invitación a que se realicen las políticas. Ajá. No, es en general, correcto, es en general. Nosotros en la institución, nosotros prácticamente funcionamos así, o sea, con el ciclo electoral. Para poder hacer este tipo de comunicación política, se necesita tener en cuenta eso, el ciclo electoral. Porque nosotros, en la parte donde está la comprobación, es en donde el Tribunal Electoral convoca a los diferentes miembros de la sociedad para que se discuta en una mesa de reformas electorales qué estuvo bien, qué estuvo mal en las elecciones, en las elecciones que recién acaban de pasar. Y de ahí entonces se forma esa discusión y el análisis y todo lo demás, que una vez llega a la asamblea, pues sufre algunos cambios y pues llega a generarse entonces el código electoral. Una vez ya que tenemos el código electoral, entonces viene el proceso no electoral, que es la parte de difusión, la parte de conocimiento, la parte de ver cómo está el ambiente, de también el gobierno que está de turno, cómo está haciendo su política. Todo esto es evaluado, todo esto es evaluado. La comunicación política no termina, o sea, es un ciclo. Solo para, perdonen, es importante, estudiantes, que cuando van a hacer las preguntas utilicemos el micrófono, porque esta sesión se está grabando para el YouTube de la universidad, y si no utilizamos el micrófono, las preguntas no quedan registradas. Así que cuando van a hacer alguna pregunta o algún comentario, levantan la mano y le damos el micrófono. O sea que esto es como un ciclo que no cosa como que no tiene fin. O sea que siempre después de unas elecciones se evalúa todo, o sea, todo el proceso de la elección. Correcto, sí. Y eso es muy importante en la parte de comunicación política. Siempre estar evaluando toda la información, como les digo, para poder comunicar, necesitan conocer cómo está el ambiente. Entonces, es importante poder tener ese conocimiento. Promoción de la difusión. Allí en la promoción de la difusión, pues, es cuando le pedimos apoyo a nuestros amigos, a nuestras amistades, por ejemplo, en redes sociales. Oye, publiqué tal cosa, míralo, dale like si te gusta, no sé qué. O sea, compartes la información si te gusta, si no te gusta, y haces allí la interacción y comienzas entonces, dígame. Una consulta, cuando se refiere a saber cómo está el ambiente, ¿cuáles son algunos métodos que ustedes utilizan para llegar a esos datos, pues? O conocer... La escucha social. La escucha social, cuando estás en redes sociales, tienes que estar pendiente
de qué comentarios tiene la institución, de las personas que están interactuando, qué necesidades tienen, qué es lo que necesitan. Por ejemplo, en nuestro caso, siempre, como les estoy diciendo, nos preguntan por la cédula, nos preguntan cómo puedo renovar mi cédula, cuándo puedo sacar mi cédula de los 18 años, por ejemplo. Puede ser antes de tener los 18, tengo que tener el día del cumpleaños, de repente si se me perdió la cédula, ¿qué debo hacer? De repente si tengo mi cédula dañada, tiene el plástico dañado, ¿la puedo cambiar? ¿Me van a cobrar? O sea, son varias cosas que están preguntando siempre. Por eso es necesario escucharlas, porque así nosotros podemos generar información que necesita saber la población. Y esto es parte de comunicación política porque tiene datos o información que es pura y dura. En la parte de activación de la ley, ya la mencioné, la integración de la comunicación online y offline. La parte esta pues que nosotros realizamos, que es la parte de los medios tradicionales con los medios digitales, en donde pues comunicamos las diferentes temáticas o los diferentes contenidos que se tienen. Por ejemplo, en la parte de los jóvenes, a partir del 1 de agosto hasta el 30 de diciembre de 2023, los chicos que tienen 18 años, que van a cumplir 18 años hasta el 5 de mayo de 2024, ellos tienen que hacer el registro para que puedan aparecer en el padrón electoral final. Entonces, ese es el periodo que tienen para poder anunciarse y decir, Tribunal Electoral, yo quiero participar en el torneo, yo voy a tener 18 años, pero necesito que me incluya. Entonces, allí, pues, ese es el registro que nosotros hacemos y es la comunicación política que tenemos que realizar. Esa todavía no se las presento porque está próxima, así que no tenemos ese producto todavía, pero sí, nosotros realizamos pues ese tipo de información. No sé si tienen alguna consulta, no sé, algo más que quieran saber. Díganme. Si un panameño está en el exterior y quiere votar, ¿tiene que registrarse de alguna manera? ¿Cómo es el proceso? Correcto, sí, ese proceso ya está próximo a empezar. Ese es el RERRE, el registro de electores residentes en el extranjero. Ese comienza a partir del 6, de ahorita, la otra semana. Cuando comienza la escuela, comienza entonces el registro de residentes en el extranjero. Y si mal no recuerdo, ese termina, licenciada, ese termina a finales también, ¿verdad? También en diciembre. Y se está habilitando ahorita mismo un botón para que puedan registrarse en Tribunal Contigo, que es la plataforma que nosotros utilizamos para poder hacer todos estos tipos de servicios que ofrecemos a la población. Y una vez que ellos se registran, el día de la votación, ¿cómo funciona entonces? Mandar los votos a votar, mandar los votos, ¿cómo funcionaría eso estando afuera? Ok, eso es por la plataforma, es correo electrónico que está funcionando y solamente está habilitada para presidente. O sea, la gente afuera no puede votar para más nada más presidente. No, porque no reside en el país y porque las políticas públicas pues se realizan dentro del territorio nacional, en una circunscripción. Por ejemplo, para diputado, para representante mucho más específico. Gracias. No sé, algo otra más. ¿No? ¿Listo? Bueno, entonces doy paso a los compañeros que van a explicarles en qué consiste lo de las reformas electorales. Que ellos
ellos les van a ampliar un poquito más acerca de la mesa de discusión y todo lo nuevo que trae pues, el Código Electoral con estas reformas. Así que muchas gracias. Hasta luego. Bueno, agradecemos nuevamente a la licenciada Kemi Lo por su extraordinaria presentación y muy informativa, ¿no? A continuación presentaremos al licenciado Cristian Díaz, que nos hablará acerca de las reformas electorales. Buenas tardes a todos. Ya es medio tedioso esta hora, así que vamos a tratarse un poco más interactivo y más rápido. Son estudiantes de periodismo, así que adecuamos un poco la información, que son datos que quizás vayan a ser noticias, que a ustedes les interesa, que los profesores se la pidan. Menos de derecho, porque entonces lo vamos a aburrir con artículos y es mucha letra y hay que hablar demasiado. Entonces, lo primero que es que ya el proceso electoral arrancó. El Tribunal Electoral convocó en mayo pasado, al proceso general electoral para que todas las personas que quieran participar, ya sean como candidatos por la libre postulación, tuviesen un periodo, como vieron en uno de los videos que compartió la compañera, el periodo para presentarse como candidato y salir a recoger firmas. También, y el pasado primero de febrero, inició el periodo para los partidos políticos. O sea, verán, el 27 inició las postulaciones del partido PRD y también DRM. Próximamente inician las del CD y después la del panameñismo. Las primarias van a ser el 4 de junio para elegir al candidato de Realizando Meta, el 11 de junio para elegir al del PRD, el 18 de junio para elegir al del CD y el 16 de julio para elegir al del panameñismo. O sea que verán bastante campaña electoral en los próximos días, algunas legal, otras ilegales, y en redes sociales los van a ir abrumando a través de los algoritmos y toda la micro información que se genera desde una campaña electoral. También el 20 de enero, la mayoría de ustedes, asumimos, por ser estudiantes de primer año, aparecerán en el padrón electoral preliminar. O sea que si usted se busca hoy en verificate.com, van a aparecer y les debe aparecer el centro de votación donde los registraron al momento de su nacimiento. O sea que si su mamá vivía en Churuquita Grande y lo registraron en Coclé, usted va a aparecer votando en Churuquita Grande. O sea que tienen que verificarse en verificate.com para que sepan qué centro de votación les corresponde el 5 de mayo. Y si tienen hermanos que tienen 17 años, 16 años, y al 5 de mayo van a cumplir los 18 años, van a correr la misma suerte de ustedes. Si es en Churuquita Grande, todo para Churuquita a votar. Pero todos tienen hasta diciembre de este año para sacar la cédula, para que aparezcan formalmente en el padrón electoral del 5 de mayo. Era solamente para preguntar qué pasaba si uno votaba en un lugar diferente en el cual se había puesto o qué pasa, o registrado, o qué pasaba también. Ok, hubo un tiempo que ya terminó, que era para hacer los cambios de residencia. Si usted en la elección pasada votó en la escuela Panama School en Caledonia y ahora vive en San Francisco y por ende puede que le hubiese tocado votar en Atlapa y no hizo el cambio de residencia, va a seguir votando en Panama School en Caledonia, porque ya no se pueden hacer cambios de residencia, ya ese periodo terminó. Ahorita el periodo que está es, por ejemplo, si Pedro Navaja se inscribió
para apoyar a Luis López en X corregimiento y alguien dijo él no iba ahí, lo impugnaron. Entonces ahora van a haber noticias sobre el tema de cuántas impugnaciones se presentaron al padrón porque la gente por algún motivo, razón y circunstancia se cambió de un corregimiento al otro para apoyar a una persona. Así que eso será materia noticiosa en las próximas semanas. La cantidad de personas que van a ser impugnadas o están siendo impugnadas al padrón electoral. Que es casualmente este tema, el primer periodo para impugnar el padrón electoral va del 21 de enero al 15 de febrero. Ya las personas presentaron sus impugnaciones, ahora los juzgados administrativos electorales van a comenzar a hacer las audiencias públicas donde va una persona con sus testigos y dice fulano no vive aquí, es un tramposo, él vive en tal lugar y entonces el tribunal decide si puedes votar en un lugar o te mandan a votar al lugar donde estabas antes. Y eso es una audiencia y van abogados y todo ese enredo. Después de este periodo hay un segundo periodo de impugnaciones que se da en el mes de julio, porque desde el 21 de enero hasta el 5 de julio hay personas que se van a incluir en el padrón, sean los que se impugnaron en la primera vuelta, en este periodo que venció el 15 de febrero, o sean, por ejemplo, los menores de edad que se van a incluir, personas que vivan en el extranjero y quieran votar. Entonces todas esas personas se pueden impugnar en el mes de julio, agosto. Como iniciamos al principio, el 1 de junio comienzan las elecciones primarias de los partidos políticos. Los partidos con más de 100.000 adherentes, el PRD, RM, CIDI y panameñismo, tienen que hacer elecciones primarias a todos sus cargos de elección popular. Presidente, diputado, representante, concejal. Pero los partidos chicos o con menos de 100.000 adherentes, sea Molirena, Moca, Popular, País, esos partidos no hacen primaria, sino que ellos reúnen a sus órganos de gobierno, sea la Junta Directiva, el Congreso, el CEN, el directorio, y ellos eligen quiénes van a ser sus candidatos, que son dos mecanismos distintos. Y en septiembre del 2023 se van a dar a conocer cuáles son las alianzas políticas. Ahorita ustedes van a ver que todo el mundo se reúne con todo el mundo desayuna, toma café y hablan cualquier cantidad de cosas, pero no es hasta septiembre en el que podrán ver a la final quién va con quién en la papeleta del 5 de mayo. Ahorita son puras conversaciones que tienen, pero nada de formal. Todo se formaliza en septiembre de este año. Interesante, después que finaliza todo el tema, el 30 de julio, los que han firmado para candidatos por la libre postulación podrán saber si esa gente a la que usted le dio firma va a aparecer en la papeleta del 5 de mayo. Por el momento solamente pasan los 3 que más firmas hayan recolectado. En corregimientos como este, que creo que es Pueblo Nuevo, hay un montón de gente y los que están corriendo por Pueblo Nuevo tienen que recoger firmas hasta el 30 de julio para ver quién llega entre los 3. Por ahí corregimiento, dígame compañera. El micrófono. Una consulta con el tema de las firmas. Por ejemplo, los que se van a lanzar, por ejemplo, en Pueblo Nuevo, ¿las firmas tienen que ser de personas que residan en Pueblo Nuevo o pueden ser de otras áreas? Ok, para el caso de los candidatos a representantes, solamente los que residen en el corregimiento. Para los casos de los diputados, los que residen en el circuito. Pueblo Nuevo ahora es el circuito 8-3, que comprende Santana, Chorrillo, Caledonia, Curundú, Ancón, Pueblo Nuevo, Caledonia. Entonces, todas las personas que residen en este circuito pueden firmar, por ejemplo, para Juan Pérez, que es precandidato a diputado por el 8-3. Pero si quiere ser candidato para Pueblo Nuevo, solamente los que residen en Pueblo Nuevo. Vale. Y otra consulta,
Me imagino que cuando firman se pone cédula y gracias a la cédula es que pueden corroborar de que esas personas residen ahí, o cómo se corrobora de que esas personas residen. En efecto, más adelante lo vamos a ver los resultados, pero lo podemos mencionar. El Tribunal Electoral tiene algunos mecanismos de recolección de firmas, que es a través de una aplicación en el celular, que fue famosa hace una semana, donde usted se toma un selfie, te valida porque como tenemos todos los datos, tus huellas digitales, tu rostro, todo lo tenemos, entonces te tomas un selfie y eso valida que tú eres ciudadano. Después que tú le dices a la persona, sí, yo voy a apoyarte todo aquello, tú tienes nuevamente que hacer un video. Entonces, en esa validación biométrica, el sistema, a través de los algoritmos, te ubica que resides en un lugar. Cuando se hace a través de los kioscos que hay en algunas estaciones del metro, supermercados, entonces la gente cree que solamente pone el dedo y es el reconocimiento biométrico. No solamente la huella, sino que eso tiene una cámara que también te reconoce y sabes que tú eres la persona que tiene la huella digital, porque se hace la validación biométrica en 2 vías. Y a través del Centro de Atención al Usuario, que es el CAU, que funciona todos los días de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, tú presentas, ahí va a haber un operador con la computadora, te da su número de cédula, presentas tu cédula y el sistema enseguida te arroja en qué circunscripción vive. Si yo vivo en Caledonia y quiero firmar para el candidato a representante en Pueblo Nuevo, el sistema automáticamente me bloquea y no me permite. Y bueno, ahora verán, para los que si le preguntan, por ejemplo, estas semanas, todos aquellos funcionarios que sean ministros, viceministros, secretarios generales, subdirectores, directores regionales, miembros de junta directiva y un rosario de gente que son funcionarios de gobierno y se están postulando para ser candidatos por el PRD, tienen que renunciar a sus cargos. No se pueden ir de licencia, tienen que renunciar irrevocablemente a sus cargos, porque si no renuncian a sus cargos, entonces es inválida su postulación a las elecciones primarias del partido. Y los periodos para hacer campaña. Hay un primer periodo que son para la libre postulación. Ellos en estos momentos pueden pedir el apoyo, no pueden hacer campaña. O sea que ninguno puede pagar ni una publicación, ninguna valla pidiendo firma por mí. Eso solamente lo pueden hacer del 1 de julio al 31 de julio del 2023. Ahora, para las elecciones primarias de los partidos políticos, ellos pueden hacer campaña hasta 60 días. Por ejemplo, creo que la del PRD inicia a mediados de marzo y es hasta, creo que hasta el 8 de junio. Solamente hasta 60 días, no pueden hacer más campaña de eso. Y para la elección general, que es el 5 de mayo del 2023, el proceso de campaña inicia el 5 de febrero, antes de carnaval. O sea que los carnavales van a ser interesantes porque van a estar todos los partidos haciendo campaña, así que les van a regalar de todo y van a culequear bien y van a haber cintillos gratis en el PH porque ya estamos en campaña y necesitan los votos de los 200.000 jóvenes. Sí. ¿Cuál es el tope? Bueno, esto es muy técnico. Hay un tope y los candidatos que se pasan el tope de los gastos, si salen postulados se les quita la postulación porque hay que cumplir con el tema de transparencia, tienen que decir quién les da la plata para financiar sus campañas, para que no sea producto del narcotráfico, el crimen organizado y la trata de blancas. Y todos los candidatos están obligados a abrir una cuenta única de campaña en donde se va a registrar quién te donó, cómo te donó, a quién le pagaste, a quién no le pagaste. La cantidad de circunscripciones con más de 100.000 electores, hay 68 corregimientos, 39 circuitos electorales y 52 distritos. O sea que en estos corregimientos, distritos
y circuito, todos esos candidatos tienen que presentar sus informes con un CPA, un contador público autorizado, y en el caso del candidato presidencial tiene que tener un contador público. Ok. Sí, los circuitos electorales son el área geográfica por donde son electos los diputados. Por ejemplo, como pues este es un circuito que está compuesto de 7 corregimientos. Entonces, eso según la cantidad de electores se determina la cantidad de diputados. Este circuito, que tiene 7 corregimientos, elige 5 diputados. San Miguelito son como 8 corregimientos y eligen 7 diputados. Pero hay circuitos electorales como Capira, donde es un solo distrito. Así que allá solamente se elige un solo diputado. O como Chame, que tiene Chame y San Carlos, pero se elige un solo diputado. A eso es. Y bueno, todos los candidatos tienen que abrir sus cuentas bancarias solamente en la Caja de Ahorro o el Banco Nacional. No puede ni en Banismo, ni BAN, ni Banco Pichincha, ni Banco Azteca, no. Solamente en esos bancos que son los bancos del Estado para poder ser candidatos. Yo tengo una pregunta. Al final, ¿cómo saben de dónde va a venir, de dónde viene el dinero? Porque bien, el dinero puede estar en esas cuentas, pero ¿cómo se sabe, pues, de dónde viene? Vamos a la respuesta institucional, que es la teórica. Nosotros tenemos que aceptar ese informe que firma un contador público autorizado que dice que ese dinero vino de la sociedad anónima la Rayuela S.A., que está registrada en el registro público. Entonces el candidato viene con su montón de papeles y lo presenta y cumple con la norma. ¿Se pueden dar otras prácticas? Claro que se van a dar, porque el dinero en efectivo que corre en una campaña, que son maletas, eso no te lo van a justificar ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Pero en teoría todo va a partir de ese informe de gasto que presenta el candidato con un contador público autorizado y un contable, que todo ese montón de gente está registrada en el Tribunal Electoral. Así que si tú eres contadora pública y le tienes que firmar a Cristian Díaz un informe de gasto, tú eres responsable penalmente por el contenido del documento. Y si mañana ahí me sacan, no, que recibió plata del cartel de Medellín, entonces el que está en problema en principio es el contador público autorizado. Hay un financiamiento que le da el Tribunal Electoral a los partidos políticos y a los candidatos por la libre postulación. Que eso también lo verán, lo dirá Álvaro Alvarado cada vez que se acuerde de eso. Dirá que el tribunal financia a los partidos políticos y los partidos políticos hacen lo que le da la gana. Bueno, los partidos políticos reciben el 93% de ese financiamiento público, que es dinero de todos los panameños, y los candidatos por la libre postulación se reparten entre ellos el 7%. Hay un mecanismo de rendición de cuenta en la propaganda digital. En principio, todos los candidatos tienen que registrar sus cuentas en el tribunal y las personas que lo administran. Si mañana el candidato X a la presidencia tiene su cuenta @X, él tiene que decirle al tribunal quiénes son sus community managers, quiénes administran sus cuentas, y entonces el tribunal accede a esas cuentas para ver cuál es el movimiento que tienen. Y también el Centro de Estudios y Monitoreos Digitales, que tiene el tribunal, tiene un software, entiendo, que anda rastreando quién cumple o incumple la veda electoral. Si mañana José Blandón viene y hace una publicación, como desde su cuenta ese servidor rastrea, captura la información y de ahí se levanta un proceso administrativo por incumplimiento a la veda, por haber hecho campaña en una red social en un momento no permitido. Hay un tema que ha surgido, que es que se ha incluido en la reforma al código, que fue la participación política de las mujeres. Ahora se le obliga a los partidos políticos a que el 50% de su junta directiva sean mujeres, a que postulen, que logren
o se les obliga a que el 50% de todas las postulaciones a los cargos sean de mujeres. Si un principal es varón, el suplente es femenino. Si el principal es femenino, el suplente es varón. Todo eso para garantizar la participación de la mujer en la política. Este tema se lo dejé porque eso también será materia noticiosa, que es el fuero penal electoral. Como hay gente que tiene situaciones legales, todo el mundo invoca el fuero penal. Por ejemplo, si yo soy candidato a representante y sé que me robó un montón de plata, entonces yo soy candidato y digo, no, tengo fuero. Bueno, ya eso no es así, ya no existe el fuero como tal. Solamente tienen fuero penal electoral en el momento de campaña. Para las elecciones generales, solamente hay fuero general desde el 5 de febrero hasta el 2 de mayo, que creo que es jueves 2 de mayo, el último día para hacer campaña para las elecciones generales. Antes de eso, no hay fuero para nadie. Si el que cometió un delito tiene que ir ante la justicia penal a enfrentar la responsabilidad de sus hechos. Y con esto también es importante que sepan, como futuros periodistas, que no puede ser candidato quien haya sido condenado con una sentencia en firme y ejecutoriada. O sea que si un periodista dice fulano es un corrupto y es un ladrón, mientras un tribunal de justicia no haya dictaminado eso y el fallo esté en firme, ejecutoriado, esa persona no puede ser tildada de eso. Y eso lo tenemos presente porque sé que les tocará ver más adelante que van a decir fulano es corrupto, es un ladrón, pero esa persona no tiene nada que diga que es eso. El día en que un tribunal diga sí, lo es, entonces le podemos decir corrupto, ladrón, todo lo que ustedes quieran decirle, perro muerto. Ese es referente al fuero penal electoral. Y acá les compartimos, esto es hasta hoy a las 10 de la mañana. ¿Cuáles son las cantidades de firmas globales que tienen para presidente, para diputado, para alcalde y representante? En oficina son las personas que se acercan a la sede del Tribunal Electoral, que están habilitadas todos los días para capturar firmas. Los libros, que son en las áreas de difícil acceso, que van a gente con un libro ahí, fírmame aquí. El centro de atención al usuario, que trabaja de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Los kioscos, que los encuentran en algunos supermercados, en las estaciones del metro. El apps, que es a través del uso de un celular. Y esta es otra estadística. Por ejemplo, el 43% de los candidatos ha recolectado firma a través del uso del app, o sea, el celular. El 1.4% a través del libro, el 1.6% a través de oficina, el centro de atención al usuario el 30.5% y los kioscos el 21.3%. Y quienes más firmas han recolectado son los candidatos a diputados, no, los representantes con el 33.0%, después vienen los diputados 32%, alcaldes 15%, representante el 12%, presidente. Estos son los servicios que ofrece el tribunal, los kioscos que son 24/7, el CAU, que es de lunes a viernes de 8, bueno, y los fines de semana también, los dispositivos que ya les comentamos. Y este es el padrón electoral final. En todo, la mayor cantidad de electores son mujeres. Y si se miran entre ustedes, la mayor cantidad de compañeras presentes son mujeres. Bueno, eso pasa también en el padrón. El 50.2% del padrón electoral son mujeres, mientras que el 49.8% son varones. Hay 1.672.875 personas inscritas en partidos políticos y hay 2.998 centros de votación. Hay 1.368.211 personas que no están inscritas en partidos políticos. Esa información también es al día de hoy, que es el padrón preliminar y que pasará a ser el padrón final donde van a aparecer cada uno de ustedes para poder emitir el voto el 5 de mayo. Y también están los rangos de edad y los jóvenes abarcan la mayor cantidad de personas para votar en la siguiente elección. Eso es básicamente todo. No sé si tienen alguna pregunta.
Ok, yo quería preguntar que, o sea, las elecciones son el 5 de mayo, ¿cierto? Entonces el 5 de mayo yo cumplo años. Entonces yo quería saber si ese día, like, o sea, yo no, o sea, como que si ese día, si yo me llevo a ir de viaje, yo puedo votar desde lejos, o sea, desde otro país o algo así. Bueno, no. Hay un periodo que es de ahora, desde el 6 de marzo a diciembre, donde quienes residen en el extranjero pueden inscribirse. Pero si tú estás seguro de que el 5 de mayo vas a estar en Houston, Texas, entonces tú te inscribes en ese registro electoral de residentes en el extranjero. Pero solamente vas a votar para presidente. Pero tienes que estar 100% seguro que vas a estar en Medellín, vas a estar en Bogotá, en donde vayas a estar. Porque si tú dices, no, yo me inscribí porque voy a estar en Medellín, pero a la final estás en Bogotá bueno, puede que más rápido llegar, pero si estás en Estados Unidos, entonces vas a aparecer para votar un consulado en Colombia y no en los Estados Unidos. ¿Listo? Compañera, el micrófono. Una consulta, lo que pasa es que no me quedó muy claro qué es lo que es el foro electoral. El fuero penal electoral. Fuero penal electoral. Listo. Ok, existe en la legislación panameña una excepción o un fuero, un privilegio para aquellas personas que aspiran a ocupar un cargo de elección popular. Hay un fuero laboral, o sea que nadie te puede votar de tu trabajo por ser candidato, y hay un fuero penal. Nadie te puede detener, nadie te puede investigar por haber cometido un delito o te inician una investigación. ¿Qué sucede? Si tú eres mañana candidata y te agarran descuartizando a tu novio, ahí no hay fuero que te proteja. Sí, literal, vas presa, investigación contigo, femenino. Eso no hay duda. Pero si te presentan una denuncia mientras tú eres candidata por estafa, el Ministerio Público no te puede investigar porque estás aforada, tienes un fuero penal. Así sea, no, por narcotráfico también es fragancia, así que también te van a investigar. Estafa, robo, ese tipo de delitos no te pueden investigar. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público? Ir al Tribunal Electoral y decirle, tribunal, por favor, esta joven estafó a 500 personas y la necesito investigar. Y el tribunal entonces, los magistrados, los juzgados administrativos electorales en primera instancia, dicen, bueno, si lo cometió, la investigación se hizo en tal momento, entonces te levantan el fuero. Y entonces el Ministerio Público puede ir ante los juzgados penales, ante el sistema penal acusatorio, y solicitar tu llamamiento a juicio. Pero si tienes fuero, salvo que te agarren en flagancia, o sea, haciendo el acto, matando a la persona, el carro preñado en droga, ahí no hay fuero. Sí, esas cosas pasan y ya han pasado. No hay fuero que te proteja. Bueno, es que esa es la respuesta que te iba a dar. El fuero existe porque en la dictadura que finalizó en el 89 había persecución o seguimiento a los candidatos de la oposición. Supuestamente la dictadura perseguía a todo el mundo, así que por eso se establece el fuero para que las personas pudieran libremente ejercer su derecho político a ser elegido y también a elegir. Entonces esa es la razón del fuero, que tiene más de 32 años. El problema es que los seres humanos somos algo diestros y vivos, y entonces utilizamos todo lo necesario para ver cómo nos escurrimos de la justicia. La compañera, disculpe. Buenas. Lo que yo quisiera saber es que, tomando en cuenta las fechas en las que son las elecciones primarias de los partidos y las fechas en las que se exponen las alianzas políticas, nos podemos dar cuenta que las primarias son primero y el momento en las que exponen las alianzas es después. ¿Esto no sería contraproducente para la toma de decisiones de los votantes? Bueno, lo que pasa es que en principio
si usted está mentalizada que X persona es mejor que Y, tú le vas a dar el voto a Y en vez que a X. ¿Qué sucede? Los partidos tienen que pasar por un proceso primero de primaria en junio y julio, y después hay otro tipo de eventos que se dan en octubre, porque habrán visto en las noticias que algunos partidos están reservando para alianza. Entonces, para que esos partidos puedan elegir en octubre, primero tienen que hacerse las alianzas en septiembre, pero esas alianzas se dan en la medida de los resultados que pasen en junio o julio. Eso más bien es política, pues. O sea, vamos a ver quién mete más votos en esa elección primaria, y entonces nos sentamos a ver qué encuesta de opinión te da mejor posicionamiento a ti que a mí, y en base a eso se fragua la alianza electoral, que es en septiembre, pero todavía en octubre esos aliados, sea el partido A con el partido B, pueden decidir que, bueno, Luis corre, Mariano corre, entonces eso pasa en octubre. O sea que le das el voto a la persona, pero todavía en octubre puede que varíen, y puede ser que la persona por la que tú votaste vaya a vicepresidente o no vaya a ningún cargo, y él le ceda su posición a otro candidato a otro partido político. Listo. Bomba. Muchas gracias al licenciado Cristian Díaz por esta exposición, y a continuación vamos a presentar a la licenciada Belsi Castillo, que nos hablará del tema funcionamiento de la mesa de votación. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. En verdad nos complace estar en esta tarde aquí en esta Universidad de Santa María la Antigua para traer y dar a conocer todo lo que es la comunicación política, y en ese círculo de comunicación política nos encontramos en cuál etapa, según lo que nos en la preelectoral. ¿Y qué decía cuando decía preelectoral? Planificación. Muy bien, excelente, Licen. Entonces, en ese mismo sentido, el Tribunal Electoral se encuentra planificando todo el proceso electoral. Para ello ha constituido más de 34 comisiones y 6 subcomisiones, y llamamos a toda esta planificación el Plan General de Elecciones, ¿sí? Voy a colocarle un video que es lo que esta institución, nuestro Tribunal Electoral, en estos momentos se planifica. Vamos a poner compromiso ciudadano. Cada 5 años hay un día en el que tú tomas la decisión de quién o quiénes te representarán, de quiénes gobernarán el país. Para llegar a este día, hay un equipo humano que por meses, por años, se esfuerza, se prepara, enfrenta todo tipo de adversidades para estar listos, para estar a tiempo, para brindarte la oportunidad de ejercer tu derecho, el voto, y juntos fortalecer la democracia. Los esfuerzos y sacrificios son parte de nuestro compromiso, y lo hacemos con orgullo. Lo hacemos contigo. PLAGEL, Plan General de Elecciones 2022-2024. Somos Tribunal Electoral. Tribunal contigo. En estos momentos la patria nos hace un llamado cívico, un llamado para que seamos estos protagonistas que contarán la historia democrática del proceso electoral, la fiesta electoral. Ya
no tenemos acuñado torneo, porque ¿qué era torneo? ¿Ah? Allá en Grecia, ¿qué era torneo? ¿No? Cuando los gladiadores, ese torneo, los gladiadores, no, es la fiesta electoral de todos los partidos políticos legalmente constituidos y de los candidatos por libre postulación. También tenemos este siguiente video para la juventud. Esta es mi voz, quiero que me tomen en cuenta. Esta vez decido yo y lo hago con amor. Tomo el control, porque a mí me importa. Panamá me importa, me importa Panamá. Porque Panamá nos importa. Por eso entonces vamos a presentar un video de cómo es ese proceso de votación y desde la instalación y votación para que tengamos una ilustración de la operación o el funcionamiento de la mesa de votación. Adelante con su pregunta. Yo tengo una pregunta. Esta es la segunda vez que me toca votar, pero me acuerdo que la primera vez yo decía no voy a votar porque no estaba segura. Entonces, esas personas que no votan, el voto se pierde. ¿Qué pasa con ese voto? Mire, si tú no acudes a votar, estás dejando de ejercer tu deber, tu derecho a ejercer el sufragio, ¿sí? Tu participación. Lo que redundará en que no tendrás solvencia moral para decirle a esa persona de que no estuvo de acuerdo o hacer las críticas ciudadanas hacia las propuestas. Entonces, cuando tú ejerces el derecho al voto, tú te empoderas de tal forma de que yo fui a votar, pero ninguno de los que estuvieron allí me gustó. Y para eso tengo la opción del voto en blanco. El voto en blanco es que yo no estoy de acuerdo con ninguna de las propuestas que ahí están. Por eso es que entonces tenemos que ser muy cuidadosos, observadores, en tener un voto informado. El voto informado es muy importante. El artículo 346 del Código Electoral nos habla de que también en las plataformas estarán allí las hojas de vida de estos candidatos que van a estar que se postularán para el 2024, y usted hacer un examen minucioso, cómo es la vida pública de esa persona, su familia, cómo estudió, qué proyecto tiene, cuáles son sus políticas públicas, para que también entonces usted como ciudadana tenga esa potestad de post-elección hacer un cotejo si cumplió o no cumplió, o inclusive en el mismo proceso. Así nos empoderamos toda la ciudadanía y podemos decirle, mire, usted no está cumpliendo con esto, con lo otro, pero debemos empoderarnos, y más jóvenes, a toda la ciudadanía, ¿sí? Procedemos entonces vamos a poner instalación de la mesa. Estos videos también son con funcionarios del Tribunal Electoral, no son actores, todos somos funcionarios que con la mística de trabajo llevamos y desdoblamos ese contenido legal, normativo, frío que lo vemos allí, a lo siguiente. Instalación de la mesa de votación. La mesa de votación se instalará en el centro de votación que se haya dispuesto a las 6 de la mañana del día de las elecciones, para preparar todo lo necesario para que se inicie el proceso de votación a las 7 de la mañana, no antes. La mesa de votación está integrada por un presidente, un secretario, un vocal, quienes actuarán como miembros principales, y un suplente. Adicional, los representantes de los precandidatos. Todos los integrantes deben verificar entre sí la autenticidad de sus credenciales, comparándolas con la cédula de identidad personal vigente. A partir de este momento, los miembros de la mesa actúan pública y permanentemente hasta la entrega de las actas. El vocal recibe, revisa y coteja la bolsa contra la lista de materiales indispensables y adicionales del instructivo de mesa. En una bolsa plástica recibirá los materiales indispensables. Firman las boletas únicas de votación 2 de los 3 principales miembros de la mesa.
Coloca las boletas únicas de votación sobre la mesa, luego de que sean firmadas, ordenadas por cargo, presidente, diputado, alcalde, representante y concejal, en caso de que lo elijan en la circunscripción, con las firmas de los miembros principales de la mesa visibles. El suplente. 1. Fija en un lugar visible fuera del recinto el cartel con el número de mesa, el cartel con la prohibición de reproducir o grabar con celular, cámara fotográfica o cualquier medio el voto, un ejemplar de cada una de las boletas únicas de votación que llevará el sello de anulado en todos los recuadros. Flujo de votación. Cartel de las medidas de bioseguridad. El presidente toma las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la mesa de votación. Muestra públicamente las urnas, verificando que estén vacías. Procederá a armar las mamparas y las coloca en las sillas destinadas para tal efecto. Arma las urnas, las sella con cinta adhesiva y firma estas, procurando que una parte quede impresa en el cartón. De igual forma lo hace cada uno de los miembros de la mesa. El secretario llena el encabezado y el punto 1 de todas las actas originales de los cargos a elegir. En caso de nombramientos hechos por ausencia de algún miembro de la mesa, se deja constancia en el punto 6 del acta. Incidencias. Recibe, verifica, custodia las actas de mesa y padrones electorales. No deje que te cuenten, cuenta tú los votos. Aquí entonces tenemos ya la mesa instalada para el proceso de la votación y estarán los electores a las 7 de la mañana en el centro de votación haciendo fila, ya los miembros de la mesa listos para recibirlo. Adelante con su pregunta, joven. Gracias. Ahorita usted hizo un punto muy importante que es el del voto informado, pero mi pregunta es, ¿existen lugares en Panamá en donde no hay acceso no hay fácil acceso al internet? Hay personas que son, no sé si la palabra correcta es iletradas, sí, o sea, no iletradas. saben leer o no saben escribir, etcétera. Entonces, me pregunto si tal vez el Tribunal Electoral Tenemos o un los equipo. partidos políticos Ajá. tienen alguna manera de informar a estas personas. Tenemos un equipo de instructores electorales que estarán yendo a las comunidades, a los centros de salud, atención en el seguro social, en los lugares, por ejemplo, de las terminales, que estarán llevando una programación en cómo votar, cómo ejercer el derecho al voto, y de igual forma se colocará todo el escenario y allí también por parte de los partidos políticos también harán su labor con respecto a dar a conocer sobre su propuesta. También tenemos planeado organizar 3 debates presidenciales en el Tribunal Electoral, en donde van a estar ahí los candidatos a presidentes haciendo sus debates, y en otras circunscripciones electorales, en circuitos, distritos, que también entonces estarán los candidatos frente a todos sus electores presentando sus propuestas públicas, ¿sí? Tenemos que leerlas, leer esas propuestas públicas, ¿sí? No dejarnos, por ejemplo, por una cara bonita o porque llevarnos porque nos regalen esto, lo otro. No, el clientelismo político hay que eliminarlo, hay que votar a conciencia, ¿sí? De que esa propuesta que presenta ese candidato o ese partido político sea reable, medible, que se pueda ejecutar, que no esté amparado en algo que no se pueda realizar. Entonces, conscientemente, en atención a los recursos que existen, esto sí se puede lograr o esto no. Entonces, también falta aquí la parte de la auditoría ciudadana, ¿sí? La auditoría, por eso le decía que es el empoderamiento de la ciudadanía, para poder decir, mira, esto sí, esto no lo puedes hacer. Esto ni trayendo los extraterrestres de tal lado puedes lograr hacer esto, ¿sí? Entonces, esta es una materia muy interesante. No vamos a hacer el ejercicio de la votación, pero sí le vamos a presentar, y más adelante, si la facultad o la universidad nos los permite y desean hacer este tipo de acciones, con mucho gusto, estaremos muy anuentes. Vamos, ¿otra pregunta? Sí. Por temas de tiempo, vamos a hacer una pregunta más, porque creo que estamos sobre la hora.
No sé quién tenía una pregunta. Acá. Ajá, adelante. Sí, primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una consulta. En cara a que ya vienen las elecciones 2024, ¿cómo trabaja el Tribunal Electoral para fortalecer la credibilidad de los jóvenes ante los diferentes tipos de escándalos que se ha dado dentro de la institución? ¿Cómo nosotros podemos confiar en que la democracia sigue siendo la pieza angular o la piedra angular de el futuro de nuestro país, por decirlo de alguna forma? Gracias. Porque las elecciones las realiza la ciudadanía. Las elecciones no las realiza el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral planifica, ¿sí? Lleva una logística, presenta una logística, pero el que está allí en la mesa de votación es usted, es su vecino, su amigo, el que vive en su comunidad. Son los representantes de los partidos políticos y candidatos por libre postulación que van a estar a 1 metro de distancia cuando el presidente esté pregonando el voto. O sea que a 1 metro van a estar siempre han estado y están los representantes de los partidos políticos y los candidatos de libre postulación. Y es la ciudadanía. Mire qué hermoso. Aquí en Panamá, ¿quiénes hacen las elecciones? La ciudadanía. ¿Qué hace el Tribunal Electoral? Diseña, planifica, ve toda la logística, elabora toda la documentación de una forma transparente, veraz, y también se fortalece con algunas aplicaciones como lo que es la transmisión extraoficial de resultados, ¿sí? Y que con ayuda de la tecnología nos ha permitido presentar en tiempo real cómo va avanzando estos resultados. Entonces, yo los invito a ustedes, a sus amigos, parientes, por ahí le voy a pasar a la profesora el link también para que lo tenga virtualmente, además de que mediante un convenio que tenemos con el Consejo de Rectores, los que participan y que van a estar allí contando y siendo los protagonistas de la historia democrática de nuestro país, puedan también capitalizar estas horas de labor social, ¿sí? Que también entonces la universidad, el tribunal le extiende una certificación que en efecto se capacitó, trabajó esas horas de capacitación, esas horas que trabajó el día de las elecciones o días previos a las elecciones serán capitalizadas a la hora de labor social. Con ustedes entonces el video del proceso de la votación. El presidente de la mesa a las 7 de la mañana anuncia en voz alta en la puerta del recinto. Se da comienzo a la votación. Al entrar al recinto de votación, el elector menciona su nombre, apellido y número de cédula. Posteriormente muestra al presidente de la mesa su cédula de identidad personal. En caso de portar mascarilla, descubrirá su rostro por espacio de 3 segundos para ser identificado. Con la información recibida, el presidente verifica que el lector aparezca en el padrón de consulta. Si el elector aparece en el padrón de consulta, el presidente comunica al secretario el número de página en el que aparece y el vocal registra en el control de votantes y entrega las boletas de los cargos a elegir. Estas deben estar firmadas por 2 miembros principales de la mesa. El elector pasa con las boletas únicas de votación a la mampara donde se realiza su selección. El elector dobla los votos de manera que las firmas de los miembros de la mesa queden visibles y pasa a las urnas, donde las deposita de acuerdo con el cargo y color guiado por el suplente. Finalmente, el elector muestra al secretario su cédula, quien lo ubica en el padrón de firma. Este firma y se retira del recinto. El presidente anuncia a las 4 p.m. que la votación va a concluir. A las 4 de la tarde se da por concluida la votación. Y así, gracias. Y así termina el proceso. Así termina el proceso y es en este preciso momento cuando se da por terminada la votación que se realiza toda una preparación de normas previas al escrutinio y al conteo de los votos. Con nosotros nos acompañan en la tarde de hoy funcionarios de reclutadores también que también estarán dispuestos a escucharles si más adelante desean ser parte de esta
familia electoral. Recuerden que la patria la hacemos contigo. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciada Castillo, todo el equipo del Tribunal Electoral por esta muy informativa charla que hemos tenido. Por último, la directora de la Escuela de Comunicación, la profesora Sailari, nos va a dar unas breves palabras de agradecimiento y luego le agradecemos al equipo del tribunal tomarnos una foto de agradecimiento oficial. Buenas tardes, miembros del Tribunal Electoral, queridos estudiantes. Primeramente, agradecerles a ustedes su presencia en esta actividad tan interesante, ilustrar a nuestros jóvenes en el proceso electoral y en lo que es la comunicación política. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nombre de la profesora Rosa Guisado y del profesor Dilma Rosas, quienes han organizado esta actividad de extensión con los estudiantes. También a ustedes, queridos jóvenes, decirles que los seres humanos somos primeramente seres sociales por naturaleza y la comunicación está presente en todo lo que hagamos. En este sentido, en el caso que nos ocupa hoy, la comunicación política va más allá de la comunicación electoral, va más allá de un periodo de este año preelectoral o de aquí a mayo de 2005. Y yo quisiera destacar más que nada, porque ya de comunicación política han escuchado por 2 horas, yo sí quisiera destacar el rol que tenemos los comunicadores sociales en la comunicación política. ¿Por qué? Porque nuestro papel es informar, nuestro papel es divulgar, ser la voz de aquellos que no tienen voz. Entonces, nosotros debemos llamar a los ciudadanos a la acción. La comunicación política entonces combina la ciencia política con las ciencias sociales, la comunicación estratégica y también los estudios de medios de comunicación. Es fundamental en este trabajo y en esta materia que todos nosotros entendamos como comunicadores. La estudiante preguntó hoy cómo hacemos con esas personas que no tienen acceso a internet o que no tienen acceso a la información. El acceso a la información es un derecho fundamental del ser humano. Yo les hago una pregunta el día de hoy. ¿Cuál es el medio masivo de comunicación por excelencia? La radio. En todos los rincones del país, o por no decir todo, yo no creo que haya un lugar donde no se escuche la radio. En la comarca ya hay radio, hay algunos lugares quizás donde no llega. Entonces, ¿quiénes sí pueden llegar? Si el Tribunal Electoral no llega, ¿quiénes llegan? Los comunicadores. Por eso la importancia del rol que tenemos nosotros. Y también es fundamental que nosotros conozcamos nuestras audiencias. ¿Qué piensa la audiencia? ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué piensa el ciudadano? Para poder informar con objetividad. ¿Qué se dice de la persona? Todo eso lo podemos hacer y todo eso es parte de la comunicación política. Igualmente la comunicación institucional forma parte de la comunicación política porque lo que se informa busca incidir en la toma de decisiones. Además, la sociedad civil también hace comunicación política al proponer campañas, leyes, a buscar aprobación de algún tipo de proyecto, también se hace comunicación política. Entonces, también puede darse desde la sociedad civil, también para la creación de políticas públicas, porque somos nosotros, sociedad civil, quienes sabemos cuáles son las necesidades que tenemos y en base a eso, cuáles son las políticas públicas que queremos que nuestras autoridades propicien. Así que, queridos estudiantes, les dejo ese mensaje de la responsabilidad que todos ustedes tienen, que todos como comunicadores tenemos y que tenemos desde ya, de comunicar con objetividad, del ser la voz de la ciudadanía y de empoderarlos para la correcta toma de decisiones. Muchas gracias.